Venimos en el desarrollo del estudio del libro de Génesis, y cuando las personas se enteran que venimos estudiando Génesis, muchos se preguntan: Pastor, ¿y es que el libro de Génesis puede enseñarnos algo a nosotros, los cristianos del siglo XXI? Es más, se preguntan: ¿qué relación tiene el Antiguo Testamento con nuestras vidas? Bueno, refiriéndose principalmente a las escrituras del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo señaló: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados hermanos y amigos aquí presentes, debemos entender que la historia que se nos narra en el Antiguo Testamento no es una historia desligada a nuestro día a día. No es una historia desligada de nuestras vivencias. El apóstol Pablo también expresa que lo que aconteció en la vida, en el contexto de la nación israelita, en la cual gran parte del Antiguo Testamento se enfoca, y aún el contexto anterior a la nación israelita, esa historia está vinculada con nuestra existencia, está vinculada con nuestra existencia en particular y está vinculada con la existencia de la iglesia. Hablando de las experiencias de Israel en el desierto, el apóstol Pablo le dice a los cristianos en la ciudad de Corinto: mas estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso dice en 1 Corintios 10, versículo 6. Y en el versículo 11 de ese capítulo les dice: y estas cosas, esa historia de ese Israel, de su contexto anterior, de todo lo que vivieron, dice Pablo, esas cosas les acontecieron como ejemplo, y dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Termina señalando Pablo en 1 Corintios 10, 11. Así que, sí, mis amados hermanos, cuando nos acercamos al estudio de las Escrituras del Antiguo Testamento, nos acercamos con la certeza, con la convicción que nuestro estudio debe hacerse de una manera existencial en torno al desarrollo de la historia de la redención. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso lo que quiere decir es que los pasajes narrados en las Escrituras del Antiguo Testamento están vinculados con nuestra vida, con nuestras esperanzas, con nuestras preocupaciones, con nuestros anhelos. El pasaje que estudiaremos en esta mañana en torno al libro de Génesis, en el desarrollo de la historia de la redención, se enfoca en el tema: el rescate de un ser amado de las garras del enemigo. El rescate de un ser amado de las garras del enemigo. Y hermanos, si hay algo que puede verse claramente, y tú tal vez eres testigo de ello, si hay algo que puede verse claramente en las peticiones que la iglesia levanta en medio de los cultos de oración que realizamos los días miércoles, es la carga que hay en el corazón de las personas, los deseos de la salvación de los familiares, la salvación de nuestros seres amados. Es impresionante ver esa carga en el corazón de la iglesia en torno a sus seres amados. Es más, estoy seguro que muchos de los que estamos hoy precisamente aquí presentes, estamos porque se ha expresado el amor de un familiar que nos invitó, porque tenía el deseo de que nuestras vidas se vieran vinculadas existencialmente a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso porque hay una convicción en nuestro ser cuando invitamos a alguien a la iglesia. Y es que las palabras del Señor Jesucristo, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, son palabras reales. Nadie tiene una relación con Dios si no es a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el texto a estudiar en esta mañana en Génesis capítulo 14, versículo 1 al 16. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Lan, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma,
contra Semember, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Han, a los semitas en Sabé Kiriataín, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Lan, Tilda, rey de Goín, Anrafael, rey de Sinar, y Arió, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y el hermano de Arner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. A pesar de que la lectura de este pasaje no es fácil por la cantidad de nombres que allí aparecen, la estructura del pasaje sí es bien sencilla. En los primeros 9 versículos se nos da el contexto del conflicto que se dio entre la confederación de 4 reyes de Oriente contra la confederación de 5 reyes que vivían alrededor de la tierra prometida, Canaán, la tierra prometida a Abraham y su simiente. Eso es lo que señalan los primeros 9 versículos. Los siguientes 3 versículos exponen por qué Abraham se vio involucrado en ese conflicto. Y los últimos 4 versículos expresan la resolución de la situación. Es así de sencilla la estructura de este pasaje. Iniciemos viendo lo que nos expresa la Escritura en torno a esa confederación de 4 reyes de Oriente, la cual es descrita en el versículo 1. Leámoslo una vez más. Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Lan, y Tildal, rey de Goim. Esta confederación estaba liderada por un rey llamado Kedorlaomer, rey de Lan, como nos lo expresa el versículo 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Ahora, ¿qué podemos decir en torno a esta confederación de 4 reyes de Oriente con lo que nos expresa la Escritura? Bueno, primero, lo que podemos señalar es que estos 4 reyes de Oriente representaban las principales potencias de las 4 esquinas del mundo del antiguo Oriente cercano. El mundo donde tiempo después se desarrollarían los imperios que subyugarían a Israel, Asiria y Babilonia. Eso es lo primero que podemos señalar. Estos 4 reyes, esta confederación de Oriente, están posicionadas en el territorio que después se convertirían en el territorio de los grandes imperios y enemigos de Israel. Lo segundo que podemos decir es que el nombre del líder de esta confederación, Kedorlaomer, su nombre significa hijo de Lagamar. ¿Y quién es Lagamar? Bueno, Lagamar es una deidad elamita. Si reunimos esta información que nos da la Escritura, tenemos que señalar que, como hemos enfatizado durante todo el desarrollo de la historia de la redención, desde Génesis 1:1 hasta este momento, de Génesis 14,
Cuando nosotros referenciamos Oriente en la narración, esto nos indica que estamos hablando algo que está alejado de Dios, algo que está apartado de Dios. Eso es lo que la historia de la redención nos ha enseñado cuando se enfatiza el aspecto de Oriente. Y si a esto le sumamos el hecho de que el significado del nombre del rey que comandaba esta confederación, Kedorlaomer, significa o vincula a este hombre con una deidad elamita, un ídolo, un demonio, un dios falso, claramente tenemos que señalar que este grupo de 4 reyes de Oriente representan reinos enemigos del pueblo de Dios. Reinos enemigos del pueblo de Dios. Esta confederación de 4 reyes de Oriente se enfrentan con una confederación de 5 reyes que habitaban cerca a la tierra prometida a Abraham y a su simiente. Y miremos la descripción que se nos da en el versículo 2 de Génesis 14. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semember, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Es decir, encontramos en la narración bíblica un conflicto entre 4 reyes contra 5 reyes, como lo expresa el final del versículo 9. 4 reyes contra 5, 4 reyes contra 5. Ahora, ¿por qué se da este conflicto? La confederación de 4 reyes de Oriente, encabezada por Kedorlaomer, rey de Elam, 12 años atrás había derrotado a estos reyes cercanos a Canaán y los había hecho reinos vasallos, reinos que tenían que pagarle un tributo a esa confederación de 4 reyes de Oriente. Pero 13 años después, estos reinos se habían sublevado, no iban a seguir pagando ese tributo. Y entonces la confederación de 4 reyes de Oriente vienen a ajustar cuentas. Versículo 4 de nuestro texto. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Y lo que nos narra a continuación la Escritura, lo que va a hacer es a resaltar el poder militar de esta confederación de 4 reyes de Oriente. Eso es lo que va a hacer la Escritura a continuación, a resaltar la potencia bélica que tenían estos 4 reyes de Oriente, porque en su paso a venir a ajustar cuentas con los 5 reyes que habitaban cerca a la tierra prometida, fueron arrasando cuanta población encontraban, incluyendo a una población habitada por gigantes. Entonces, cuando nos vamos metiendo en lo que va narrando, vamos diciendo, wow, la potencia que tenía esta confederación de 4 reyes es mucha. Aún a una raza de gigantes arrasaron. Decía en el primer culto que cuando estudiaba este pasaje, cuando lo reflejaba en torno a la enseñanza, venía a mi mente más o menos lo que sucedió con el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con lo que se conoció como la Guerra Relámpago, que aplicaban tal poder bélico que los demás países no tenían nada que hacer e iban avanzando esas tropas en el interior del continente europeo. Así me imaginaba este avance de las tropas de esta confederación de estos 4 reyes de Oriente. Leamos Génesis 14, versículo 5, parte B en adelante. Y derrotaron a los refaitas en Astarot. Los refaitas era esa raza de gigante. Y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Han, a los semitas en Sabé, Kiriataín, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que había en Hasesontamar. Y el conflicto se dio. Llegaron hasta el territorio o al momento de entrar en conflicto con esta confederación de 5 reyes cercanos a la tierra prometida. Y ese conflicto se da en lo que se conoce como el Valle de Sidín. Ahora, el Valle de Sidín se encontraba al sur del Mar Salado o Mar Muerto, cerca del territorio de Sodoma y Gomorra.
Y cuando el lector de la historia de la redención viene leyendo esto y llega a ese punto de la historia y dice, se va a enfrentar cerca al territorio de Sodoma y Gomorra. Y cuando en el contexto que hemos venido estudiando nos recordamos a Lot y su familia, como nos lo enseña el pasaje que estudiamos hace 15 días, cómo Lot iba poniendo sus tiendas hasta Sodoma, inmediatamente viene a nuestra mente Lot y su familia y lo que empezaba a enfrentar por haberse alejado de la promesa. Versículo 8 de nuestro pasaje. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tildal, rey de Goín, Anrafael, rey de Sinar, y Arió, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas las provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Claramente estos 5 reyes, esta confederación de reyes cercanos a la tierra prometida, no tenían absolutamente nada que hacer frente al poder bélico de esa confederación de 4 reyes de Oriente, y los sacaron corriendo literalmente, y algunos tan desesperados estaban que caían en los pozos que nos señalan allí, esos pozos de brea, caían ahí o se tiraban desesperados huyendo de esta confederación de 4 reyes, y otros huían a los montes. No había nada que hacer. Pero donde nos enfocamos y donde debemos enfocarnos en torno a la historia de la redención es lo rápido que la Escritura expone el error de Lot de haberse separado de la promesa por ir tras sueños de prosperidad y bienestar material. Pues son precisamente estas cuestiones materiales las que ya no poseería. De un momento a otro, tal vez cuando menos lo esperaba, cuando mejor estaban sus ganados comiendo de esos pastos abundantes de esa región, de un momento a otro todo le fue arrebatado por estos reinos enemigos y ahora se hallaba en las manos de ellos como un esclavo, en las manos de un pueblo que estaba vinculado con deidades paganas, como un esclavo y sin absolutamente nada de lo que poseía. Porque como bien enseñan las Escrituras, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo, señala Proverbios capítulo 23, versículo del 4 al 5. Qué torpe Lot. Qué torpe el haber ido colocando sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Disfrutó por poco tiempo, sí, disfrutó por poco tiempo las delicias de los bienes de este mundo. Pero ahora se hallaba desposeído de todo y esclavo del hijo de la Gamar. Ahora, tristemente, esta historia de Lot se repite en muchos que, despreciando su vida centrada en la promesa, su vida centrada en el Rey Jesucristo, se lanzan tras los ofrecimientos temporales de este mundo caído, como enfatizamos en la enseñanza anterior en torno al libro de Génesis. Pero quien juguetee con el pecado, y estoy hablando aquí en este instante, ya como una aplicación temprana, quien juguetee con el pecado entienda que no va a salir en limpio, que el fruto va a llegar, no vas a poder que no llegue. Tú no eres más astuto de lo que Dios ha determinado. El fruto del pecado va a llegar. Regresando a la historia, Dios en su misericordia, aún en torno a este torpe hombre, Lot, que trajo desgracia a su familia, como la historia de la redención nos irá contando, Dios en su misericordia permite en su providencia que uno de aquellos que eran de su casa, muy posiblemente uno de sus excriados, escapase y viniese a Abraham
a contar las desgracias que habían acontecido. Y debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué Dios realiza esto en su misericordia? Bueno, primero, porque esto va a crear una situación de prueba para Abraham en torno a su fe. Este mensaje que va a traer este hombre va a crear en Abraham una prueba, como vamos a estudiar. Pero segundo, porque a pesar de la torpeza de Lot, y esto tiene que ser una advertencia para nuestra vida, tú que te sientes ahí firme a tus pies, o tú tal vez que estás jugueteando con el pecado, sea cual sea, tal vez una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, plata mala vida. A pesar de la torpeza de Lot, de haber jugueteado con los aspectos de materiales, colocando sus ojos en ello, despreciando la promesa, a pesar de eso, la Escritura nos enseña que Lot era uno de aquellos que Dios había escogido para sí. ¿Cómo podemos señalar esto? Porque la luz que trae el Nuevo Testamento sobre el Antiguo nos permite hablar así de Lot, a pesar de que nos cueste viendo lo torpe que era. Sin perder Génesis 14, acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y vas a encontrar en estos dos versículos, un énfasis de parte del apóstol Pedro que Lot era justo. Pedro le llama el justo Lot. 2 de Pedro 2, 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que la luz del Nuevo Testamento nos permite hablar de que a pesar de que nuestros ojos diríamos, este es un torpe, pues siempre empezamos a entender por qué Dios de una forma u otra actuaba protegiendo a Lot, sacándolo aquí de estas situaciones. Y es que aún la historia de la redención nos va a enseñar que este hombre fue salvo del juicio divino, un juicio que era sombra del juicio final, pero que trajo gran desgracia a su actuar a su familia, llevándola a una desgracia a los términos más altos que podamos pensar, por dejarse engañar por el oropel de este mundo transitorio y decadente. Eso es el hecho de poder entender por qué Dios en su misericordia actuaba así con Lot, de que viniese y escapase uno, y le trajo la noticia a Abraham. Y ahora nos centramos en Abraham. ¿Qué haría Abraham con esta noticia? ¿Qué haría Abraham con esta noticia que le traen? Bueno, lo primero que nos viene a nuestra mente es lo siguiente. Bueno, eso se lo buscó Lot. Eso se lo buscó Lot. Abraham no tiene por qué arriesgarse por causa de la torpeza de Lot. Lot escogió ese camino. Lot está viviendo lo que él mismo determinó. Eso es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Además, si a eso le sumamos la pregunta de ¿qué podría hacer Abraham frente a esta confederación de 4 reyes que ha venido arrasando cuanto pueblo se le colocaba enfrente? Nos preguntamos qué podría hacer el pobre Abraham. Lo que sucedía era lo mejor, estar allí, no moverse, a ver si de pronto no pasaban por allí. En ningún momento realmente la Escritura hasta este instante nos ha presentado a Abraham como un guerrero o algo así. Por el contrario, la imagen que se nos ha dado hasta este momento es que Abraham era un hombre humilde y con un espíritu acobardado. Esto lo vimos cuando Abraham descendió a Egipto y prefirió colocar en peligro a su esposa y a la misma promesa que a su propia vida. Eso es lo que nos ha presentado la historia en torno a estas situaciones. ¿Qué podría hacer Abraham frente a la confederación de estos reyes? ¿Qué podría hacer Abraham? Lot estaba recibiendo el fruto de sus acciones menospreciadoras de la promesa divina. Así que se podría pensar que Abraham no estaba en la obligación de ir en su ayuda. Así es. Pero vamos a ver en la respuesta que tiene Abraham el grado de crecimiento en la fe en torno a la promesa y a la simiente que Abraham ahora tenía.
Vemos su crecimiento como un hombre de Dios. Responder con indiferencia, como hemos expuesto, sería repetir la respuesta que Caín le da a Dios cuando le pregunta por su hermano Abel, en medio de esta historia de la redención. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo alguna responsabilidad yo, Dios, frente a mi hermano? ¿Tengo alguna obligación de velar por el bienestar de mi hermano? Si Abraham hubiera respondido como es lo primero que se nos viene a nuestra mente, sería la misma respuesta que en la historia de la redención se nos da en torno a Caín, que Caín le da a Dios. Pero sucede algo muy diferente. Versículo 13 de Génesis 14. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Lo que nos expresa la Escritura en torno al actuar de Abraham de ir a rescatar a su pariente Lot es que Abraham entendía que tenía una responsabilidad con su pariente Lot. Si en el pasado hemos visto a Abraham actuar cobardemente, con temor, con indiferencia, mintiendo para salvar su pellejo, aquí vemos a un hombre que ha crecido bajo la mano providencial de Dios. Sí, Abraham sabía que tenía responsabilidad con su pariente. Y tomó una decisión que a la perspectiva humana, si estuviéramos allí entendiendo el contexto de lo que está aconteciendo, allí con Abraham y viéramos que Abraham va a ir a rescatar a su sobrino Lot, eso a nuestra perspectiva era una decisión loca. Abraham, por sus propias fuerzas, por sus propias capacidades, no tenía opción alguna de vencer a estos enemigos de Oriente, a estos reinos paganos satánicos. Pero Abraham había aprendido bajo la mano providente de Dios a vivir por fe y no por vista, como vimos en la enseñanza anterior, cuando vimos que permite que Lot sea el que primero escoja territorio. ¿Y cuál había sido el resultado en torno a esa acción, como estudiamos? Bueno, el que se dirigió por sus percepciones, el que fue dirigido por su corazón, ahora lo había perdido todo. En contraste, Abraham, que se había sometido bajo la mano providencial de Dios, lo vemos ahora permaneciendo allí, firme, en el mismo lugar que nos ha dejado la historia de Génesis capítulo 13. Allí en el encinar de Manré, allí está él donde ha levantado altar al Señor. Porque como la Escritura nos enseña, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El versículo 13 de Génesis 14 nos dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Abraham el hebreo. ¿Por qué esta referencia así en medio de la historia de la redención? Bueno, Abraham el hebreo significa lo siguiente o expone lo siguiente. Abraham procedía más allá del río Éufrates. Eso es lo que el vocablo hebreo ibri, que es la raíz de la palabra que está referenciada allí, hebreo, significa uno más allá. Hebreo significa en su raíz ibri, significa uno más allá. La Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, traduce este pasaje así: Abraham el que cruzó. Abraham el que cruzó. Abraham el hebreo entonces nos señala el origen de Abraham, pero también resalta su presente. El origen, sí, es el que cruzó, señala su origen, pero también hace que nuestra mirada se coloque en el presente actual de Abraham. Abraham también venía de Oriente.
igual que esos reyes, pero ahora pertenece al Dios verdadero. Ahora sus armas y potencia no eran las mismas que estas naciones. Así que Abraham y su posibilidad de derrotar a estos reyes no se le debía medir por el tipo de armas que cada uno manejara, porque el arma de Abraham es el arma del creyente. ¿Cuál? Su fe, su confianza en la promesa. Eso es lo que también el apóstol Juan resalta del arma del creyente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Esa era la arma que tenía Abraham. Por eso se nos dice que Abraham, que aunque vivía de manera pacífica allí en el encinar de Mamre, con otros pueblos a su alrededor, y que había formado con ellos una alianza, se nos señala que toma solamente de sus criados 318 y se fue a rescatar a su sobrino. Con solo 318 hombres frente a la confederación de 4 reyes que han venido arrasando con cuanto se le encontraba. Es una locura a los ojos humanos, pero no para aquellos que viven con la certeza de estar en las manos del Todopoderoso. Hay algunos maestros bíblicos que señalan que muy posiblemente Abraham, siendo un hombre sabio, había previsto la necesidad de entrenar a un grupo de sus criados en el arte de la guerra, y que esos 318 podrían ser estos hombres. Pero mis amados hermanos, esto es conjeturar y quitar el peso que tiene de señalar algo repetitivo en la historia de la redención. ¿Qué? Es que el triunfo del pueblo de Dios no se da por la capacidad humana, sino por el actuar divino. La victoria que va a obtener Abraham no fue ni por la estrategia de atacar de noche, o que hubiese dividido a sus hombres para hacer entender al enemigo que eran muchos más de los que realmente eran. Esos son aspectos secundarios, pero la causa primaria de la victoria fue la fe de Abraham en el actuar divino, en el Dios que le había prometido: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Dios le había prometido la tierra a él y a su simiente. Le había prometido que lo bendeciría y que engrandecería su nombre. Y había llegado el momento de que el nombre de Abraham empezase a retumbar en medio de ese territorio. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, dice Génesis 12:2. Y Abraham empezaba a actuar bajo dicha promesa. Y Abraham rescata a su sobrino Lot. Y lo rescata porque vivía sometido a la promesa. Y esa era su mayor arma de guerra: su fe, su confianza en la promesa. Ahora, el nombre de Abraham empezaba a engrandecerse. Por eso muchos exégetas señalan que esta victoria que obtuvo Abraham sobre los reyes aparece registrada en la manera en que el profeta Isaías se expresa en Isaías capítulo 41, versículo 2, que voy a leerlo si no eres Biblia rápida. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Pero mis amados hermanos, hay algo más profundo acá. Aún esta victoria que tuvo Abraham, aún esta victoria y su resultado es una sombra de una de las bendiciones que Dios le había señalado a Abraham. ¿Cuál? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué señalo esto? Porque por esta acción, aún esas naciones paganas circuncindantes del territorio de Canaán serían beneficiadas, pues al derrotar a estos reyes invasores, Abraham protegió y les dio libertad a toda esa región, rescató a Lot y restauró las posesiones de Sodoma y Gomorra. Así que ensombra aún esa promesa de que el actuar de Abraham, de su simiente, de su promesa en pos de la tierra, sería bendición para todas las naciones de la tierra. Sí, en Abraham y su simiente, aún en sombras, se anunciaba que sería bendición para todas las familias de la tierra.
Pero hay algo más a resaltar en lo que podríamos llamar la ironía divina. Y es que, así como vimos en la última enseñanza, cuando Lot levanta sus ojos y escoge lo mejor de la tierra, pero al final Dios le dice a Abraham que levante sus ojos y mire para todos los lados y le promete todo lo que ellos veían. Ahora aquí Lot, que había ido en pos de lo material, queda sin nada. Pero Abraham, que su existencia se centra en la promesa verdadera, al final queda en posesión de todo hasta lo material, versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Todo lo que habían desposedido estas confederación de 4 reyes de Oriente, ahora Abraham tenía todas estas riquezas. Pero, mis amados hermanos, como veremos en la próxima enseñanza de Génesis, las riquezas materiales no era lo que Abraham buscaba. Eso quedará claramente expuesto en la próxima enseñanza. Él buscaba una riqueza mayor, no lo material. Y, amados hermanos, esta es la historia de la redención. Esto es lo que nos enseña la historia de la redención y sin lugar a dudas esto tiene aplicaciones directas en torno a nuestra vida, principalmente, y quiero hacer énfasis en esto, en torno a lo torpe que pueden ser muchos creyentes jugueteando con los aspectos sensuales que ofrece este mundo caído. Muchos no cuidan de su ser y empiezan a juguetear con esto. Vuelvo y repito y soy enfático, no van a quedar sin el fruto que siempre trae el pecado. No van a quedar, va a llegar. Regresando a la historia bíblica, siempre tenemos que preguntarnos lo siguiente, cuando estudiamos un texto de la Escritura, sea cual sea. Primero tenemos que entender que cuando te llevamos a la Escritura, hay una audiencia original para ese texto. Es decir, el escritor bíblico tenía una intención cuando escribe el texto bíblico. Tiene una intención pensando a quién les está enviando ese texto bíblico. Y en el caso del libro de Génesis, siempre tenemos que preguntarnos cuál era la intención de Moisés. Al contar esta historia al pueblo israelita que vagaba por el desierto hacia tomar la posesión de la tierra prometida. Y hemos señalado continuamente que Moisés quería que Israel entendiese el vínculo que había en su historia y lo que estaban viviendo en pos de la promesa de tomar la tierra que Dios les había prometido. Tenían que entender que había un vínculo con la historia de Abraham en torno a vivir bajo la promesa. Eso lo hemos enfatizado. Al igual que Abraham, el hebreo, que venía de otras tierras, que cruzó el río para llegar donde estaba, Israel también cruzó. En caso de Israel, cruzó el Mar Rojo y ahora se dirigía a dicha tierra, la tierra que Dios le había prometido. También vimos en la enseñanza anterior que así como Abraham había sido benévolo ante Lot al permitirle que él primero escogiese la tierra que quisiese, también enseñamos en esa otra enseñanza que Israel también debía ser benévolo con los descendientes de Lot en su peregrinaje en pos de la posesión de la tierra prometida. No debía atacarlos, pues eran sus parientes. Eso enfatizamos en la última enseñanza en torno a Génesis. Recordemos esa orden que le da Dios a Israel. Sin perder Génesis 14, acompáñame a Deuteronomio capítulo 2 y posicionémonos allí y recordemos cómo Dios le enseña a Israel que debe ser benévolo con los descendientes de Lot, claramente en vínculo de la manera en que Abraham había actuado con Lot. Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab. Moab es uno de los tribus que descienden de Lot. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, le dice Dios a Israel, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Versículo 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, otro pueblo descendiente de Lot, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he heredado por heredad. La he dado por heredad. Así que Israel había aprendido a ser benévolo con ellos. Pero ahora, Israel, por medio de esta historia narrada por Moisés, el rescate de Lot,
Ahora Israel vería vinculada su existencia, su historia en pos de la promesa, la vería vinculada aún más con Abraham. Y debían aprender de esa historia. Pues en pos de vivir Israel bajo la promesa e ir y tomar la posesión de la tierra que Dios les había señalado, los descendientes de Lot, los amonitas y los moabitas, serían rescatados de una subyugación de un reino al cual tributaban hacía mucho tiempo. Así como Abraham había rescatado a Lot de la mano de reinos esclavizadores. En su proceso Israel de ir y tomar la posesión de la tierra que Dios le había dicho, ahora por su accionar iban a libertar a Amón y a los moabitas de una opresión de un reino extranjero del cual habían estado subyugados durante mucho tiempo. Y esto le permitiría a Israel ver aún más vinculada su vida existencial con la vida de Abraham y su promesa, y debían entender Israel una vez más que ellos tenían una responsabilidad con sus parientes. Y lo que se va a desarrollar con ese aspecto de responsabilidad con sus parientes en la historia de la redención, una responsabilidad con el prójimo. Israel, viviendo bajo la promesa, rescataría a sus parientes de la subyugación. El territorio donde estaban los amonitas, descendientes de Lot, estaban bajo el dominio de Sehón, rey de Hesbón. El rey de Israel, marchando hacia su promesa, destruiría ese reino, liberando a los amonitas de dicha subyugación. Veámoslo allí en Deuteronomio, capítulo 2, leamos el versículo 24. Dios le dice a Israel: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, así como se oyó la fama de Abraham, y temblarán y se angustiarán delante de ti. Versículo 32. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios los entregó delante de nosotros, y los derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Voy a volver a leer ese versículo 33. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros. Es el Señor, y los derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Versículo 36. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jabot, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Así que en su accionar en pos de la promesa, Israel libertaría a sus parientes de la subyugación de un reino que los tenía oprimido hacía mucho tiempo. Richard Pratt, erudito en el Antiguo Testamento, expresa: cuando Israel atravesó las tierras de los moabitas y amonitas que descendían de Lot, el ejército de Israel derrotó a los reyes tiránicos Sehón de los amonitas y Og de Basán, quienes habían oprimido a los moabitas y amonitas. Rescatando a los moabitas y a los amonitas de esta manera, Israel siguió el modelo que Abraham había puesto para ellos. Y así es como en cada episodio de este pasaje de la vida de Abraham fue presentado como un modelo a seguir para Israel en su propio tiempo, termina señalando Pratt. Así que sin duda la historia de Israel estaba unida a la historia de Abraham. Y así como Abraham había destruido la confederación guerrera de los reinos de Oriente para rescatar a su pariente, así Israel, viviendo bajo la promesa, aún sus parientes podrían ser rescatados de la mano del opresor. Esa es la historia de la redención. Pero mis amados hermanos, las acciones de Abraham e Israel apuntaban más allá de la situación que se expone en torno a sus historias.
apuntaba a un pariente libertador más esplendoroso y poderoso. Todos los hombres, amados hermanos, todos, incluyendo estos niños que están aquí atrás y los bebés que están allá arriba, todos nacemos oprimidos por un tirano despiadado. La naturaleza pecaminosa en nuestro ser. La Escritura presenta la naturaleza pecaminosa de nuestro ser como un tirano. Un tirano que nos lleva a gritar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un tirano que nos impulsa a irnos lejos de Dios. Un tirano que nos impulsa a amar, quebrantar su voluntad. Un tirano que nos impulsa a que viviendo así, entonces recibamos el pago del pecado que siempre va a llegar. Nadie va a escapar a esta secuencia que Dios presenta en su palabra en torno al pecado. Entonces la concupiscencia, ese deseo interno, esa llama interior que nos hace ir en pos de lo contrario a Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Esta secuencia nadie la puede evitar, como Lot nos muestra, el torpe Lot. Pero amados hermanos, un mejor pariente que Abraham e Israel nos ha dado Dios. Un pariente que nos rescata de ese tirano amo. Por eso, junto con Pablo, después de haber expresado nuestra miserable condición, decimos: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo expresó: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en Marcos 10:45. También expresó nuestro Señor: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, en Lucas 19, versículo 10. Nuestro Señor se hizo hombre, se adentró en el territorio enemigo, sometido a todas las carencias de este mundo caído, se colocó al alcance de la mano de Satanás, fue tentado por él, pero el Señor Jesús vivió sometido a la voluntad de su Padre y triunfó sobre cada tentación. El Señor Jesucristo ató al hombre fuerte en su propio territorio y recuperó el botín robado por el pecado. En el contexto de exorcismos que hacía nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, leamos por favor Lucas capítulo 11, versículo 21 al 23. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El Señor Jesucristo es el hombre más fuerte que ha venido a libertar, a rescatar a sus parientes, a su pueblo. Osborne comenta: el botín es todo lo que el malvado general le ha quitado a la gente que ha conquistado. Pero ¿cuál es el saqueo que Satanás ha robado a la fuerza del género humano? Jesús está claramente representado aquí como capaz de entrar a la casa cósmica de Satanás a voluntad, atar a Satanás y tomar sus posesiones, echar demonios y devolviendo al pueblo de Dios todo lo que le ha robado. La mayoría reconoce que el saqueo se refiere a la liberación de cautivos y al retorno de bendiciones de salvación que los poderes del mal han tratado de quitarle al pueblo de Dios, termina señalando Osborne. Y el Señor Jesucristo da la estocada final. Y da la estocada final a través de una acción que al entendimiento de los hombres, de los ángeles y de los demonios era tan inentendible como lo era al ojo humano que Abraham se enfrentara a la confederación de reyes de Oriente. En la cruz, muriendo como un maldito, Jesús logró su triunfo definitivo. Y el apóstol Pablo lo expresa de forma maravillosa así en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es nuestro bendito pariente que nos rescata. Amada iglesia, la aplicación principal en torno a esta enseñanza es clara. Hemos sido rescatados del tirano del pecado. Hemos sido rescatados de la condenación eterna. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero hemos sido rescatados con el propósito de que ahora, como ejemplos vivos del poder del Rey de Reyes, anunciemos a los demás, a nuestros parientes, a nuestro prójimo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, las personas con las cuales pasamos nuestro día a día, si no están unidas a Cristo por medio de la fe en su persona y obra, están sometidas a la mano opresora del enemigo. Así traten de eximir una sonrisa falsa en sus caras día a día. El vacío, la confusión, la desazón, el desespero es su alimento diario, y así caminan hacia un estado donde no habrá más esperanza de salir en esa oscuridad, y el tiempo se acorta. Las personas viven alrededor con una sonrisa tipo red social. Las redes sociales es el mundo de la felicidad. Todos aparecen felices, pero es solo una fachada. Internamente hay desazón, vacío, conflicto. Y las personas caminan así, tratando de llenar ese vacío con cosas que no lo van a llenar nunca. Y el tiempo se acorta porque la muerte es la línea divisoria entre la posibilidad de venir a Cristo y aferrarse a Él, o pasar una eternidad en condenación eterna, en confusión. Cuando yo expreso esto, quiero que también entiendas esto en ti, en tu mente. O el evangelio, o el mensaje del evangelio, ¿tiene la máxima importancia para ti o no tiene importancia alguna? Esa es la realidad. Y me temo que el hecho de que no se abran las bocas expone que la segunda opción es la verdad en nuestro ser. Decimos amar a nuestros familiares y cercanos, pero somos indiferentes de su destino eterno. Esa es la realidad. Que el Señor tenga piedad de este pecado. Debemos entender que nuestras armas no son carnales, son armas espirituales. Y debemos utilizar el arsenal que el Señor Jesucristo nos ha dejado a su favor. La oración, la meditación de la palabra, el congregarnos, el celebrar los sacramentos, la vida de iglesia. Debemos potencializarnos, debemos cargarnos y salir a despojar al enemigo de esas almas por medio de la predicación del evangelio. Allá afuera hay un ser, hay una persona que solo necesita que tú le digas esto. No hay que ser un teólogo para exponer el evangelio. Lo único que hay que decir es tu vacío. Todo el mundo sabe que tiene un vacío sin Cristo. Tu vacío, tu confusión, es porque estás alejado de Dios. Estás destituido de su gloria. Pero Dios en su misericordia ha provisto un poderoso Rey de Reyes, el Salvador Jesucristo. Ven, conócelo para que juntos podamos arrodillarnos y darle gracias por su amor eterno. Es solo lo que tienes que decir. Solo eso, pastor, usted no conoce con quién me relaciono, Dios. Es que la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es sembrar una pequeña semilla. No seas negligente. Ten misericordia del destino eterno con quienes te relacionas día a día. Así que la aplicación es directa. ¿Hay una responsabilidad con mi pariente, con mi prójimo? Sí la hay, a pesar de lo torpe. Y esa es una segunda aplicación. Debemos aprender a ir por nuestros hermanos, que conociendo la verdad torpemente se han dejado engañar y han seguido el camino del pecado, como Lot. Abraham no fue indiferente, fue a su rescate. El apóstol Pablo le dice a las iglesias de
la región de Galacia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, dice Gálatas 6, versículo 1 y 2. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él dejó las 99 ovejas y fue por la descarriada. No podemos ser indiferentes con la vida del torpe hermano, del torpe Lot. Así el resultado de su pecado le traiga gran desgracia a su vida. Pero una tercera y última aplicación es esta. Sabernos rescatados de la mano del opresor de nuestras almas debe llevarnos a vigilar muy bien la forma en que nos conducimos en esta vida. Porque somos llamados a rescatar a otros, pero el testimonio de algunos lo que han hecho es colocar una barrera para que muchos no salgan de las manos del enemigo. Termino con esta cita del apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin accesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que el Señor, amados hermanos, traiga la historia de la redención y por su Santo Espíritu la aplique a nuestra vida. No podemos ser indiferentes con el destino eterno de quienes nos rodean. Vamos a orar, mis amados hermanos.